amigos, bienvenidos a un episodio más de Fundavi Podcast, donde transformamos vidas en cada conversación. El día de hoy tenemos por acá a un amigo muy especial, se llama Juan Manuel, y hoy está acá para compartirnos un montón de experiencias de vida que realmente nos sirven como testimonio y nos sirven para aprender un montón. Así que vamos a pedirle al compañero acá que nos cuente un poco de él. Bueno, Diana, muchísimas gracias por la invitación, primero, y un saludo a todos los que nos están viendo, donde sea que nos estén viendo, en sus casas, en el bus, en el carro, donde quieran. Bueno, yo soy hijo de personas con discapacidad. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez, soy diseñador gráfico y tuve la experiencia de convivir de toda mi vida con personas con discapacidad visual, sobre todo, también otras discapacidades, pero esa fue la principal. Mi papá, que en paz descanse, se llamaba Manuel Enrique Jiménez y tenía retinosis pigmentaria. Esa era la causa de su discapacidad visual. Mi mamá tenía muy baja visión, tiene muy baja visión, pero el asunto con ella fue un tumor que tuvo en el cerebro y eso le afectó los nervios oculares. Entonces, aunque no veían bien, pues ella es diferente a mi papá, digamos, lo que tenía mi papá. Juan Manuel, ¿vos vivías únicamente con tu papá y con tu mamá? O sea, toda la dinámica familiar estaba a cargo de dos personas con discapacidad visual. Sí, bueno, somos mi hermana y yo. Mi hermana tiene 2 años menos y vivimos, sí, básicamente ellos se hicieron cargo de la casa y que ahora más adelante vamos a hablar sobre el tema, pero creo que ahí uno crece rompiendo un montón de estereotipos y un montón de cosas que uno ve después, que a uno le parecieron normales, pero que realmente no son tan normales, llamémoslo por decir un término común, ¿verdad? Sabemos que tal vez no es la terminología correcta, pero lo que los demás niños veían como algo extraño, yo lo aprendí a ver como una parte de mi vida del día a día. Claro, es que se forma como una cultura familiar, diría yo, ¿verdad? En la que como uno tiene una familia, pues piensa que eso es la normalidad, ¿verdad? Que todas las familias viven bajo las mismas reglas y los mismos órdenes, ¿verdad? Pero en realidad, pues cada una tiene sus diferencias. ¿Tenés alguna anécdota especial que quieras contarnos de tu infancia? Bueno, anécdotas realmente hay infinidad, pero sí me llama mucho la atención una, que era cuando mi papá principalmente me llevaba al trabajo, porque mi mamá, si bien es cierto, tiene la discapacidad visual, pero ella ve un poco más. Pero mi papá chiquitillo, nosotros, mi hermana y yo, íbamos a él, trabajaba en el Ministerio de Trabajo, íbamos con él al Ministerio de Trabajo en bus y él nos llevaba. Nosotros teníamos 3, 4 años y él con su discapacidad nos llevaba a nosotros dos, de la forma más natural del mundo. Hoy en día yo decía, lo digo, cómo hacía para ir con el bastón, con un niño de la mano y con una chiquita en brazos. No sé, pero él lo hacía. Entonces para mí, realmente eso me llegué a dar cuenta mucho tiempo después de la magnitud de la proeza, ¿verdad? Pero en su momento sí me llamaba poderosamente la atención. También habían cosillas como a la hora de hacer ciertas cosas del cotidianas que eran muy distintas al resto, entonces sí me llamaba curiosidad. Y creo que anécdotas también, una vez me pasó algo muy curioso, porque yo era un niño, tenía 3 años, 4, y dentro de alguna rabieta que hice, le tiré a mi papá una chancleta, según yo, ¿verdad? Como para que la atajara, pero yo no tenía conciencia todavía de que mi papá pues no veía. Y eso fue una regañada y todo, ¿verdad? Por temas lógicos, por supuesto. Pero yo no entendía al principio pues, por qué si yo le hice así, ¿verdad? No la agarró, entonces me regañaron. Pero era como parte de cosas que no entendía, que ahora sí entiendo y comprendo. Juan Manuel, ahora mencionabas que tu papá te llevaba al trabajo y dijiste que era en el Ministerio de Trabajo. De trabajo, sí. Con esto de las ocupaciones, los trabajos, las profesiones, hay todo un estigma, ¿verdad? ¿Qué hacía tu papá? Bueno, realmente sí, y sigue habiéndolo. Mi papá trabajó ahí hace 20 tantos años y ahora con toda la tecnología sigue habiendo el mismo problema. La gente piensa como que la gente con una discapacidad visual no están capacitadas para hacer ciertas labores y no, esa está totalmente lejos de la realidad. Mi papá fue abogado, notario, toda su vida
Mi papá y un señor que se llama Hugo Araya fueron los dos primeros no videntes en graduarse de la UCR, siendo personas con discapacidad visual, ¿verdad? En un mundo donde nadie pensaba que eso era posible. Entonces, realmente la capacidad es increíble. La inteligencia era una persona muy inteligente y podía desarrollar todas sus capacidades. En esa época, él lo pusieron a trabajar como dando asesoría a personas que venían con algún tipo de problemática laboral y lo pusieron como a atender él a las personas, ¿verdad? Y ese era su rol, simplemente consultas y servicio al cliente. Y ahí se mantuvo mucho tiempo. Creo que nunca escaló a un puesto más alto por el estigma que había en esa época de la discapacidad visual. Sin embargo, creo que la capacidad era de sobra que tenía para eso. Con solo la proeza de llevar los dos niños al trabajo, ahora no nos queda duda sí, de que claramente estaba, como dice uno, sobreado. Juan Manuel, Sí. ¿tu mamá? Mi mamá, gracias a Dios, está viva todavía, ya ahora está pensionada, pero trabajó 30 años para el MEP. Ella fue trabajadora social y empezó trabajando en la regional de Heredia, luego se pasó a la escuela Ricardo Uriamuno en Tibás y después, hace muchos años, se pasó a la Rubén Darío y ahí desempeñó labores en el equipo interdisciplinario, como cualquier otro de los trabajadores del MEP. O sea, nunca hubo una distinción realmente por las capacidades que podía tener. Claro, no, muchísimas gracias por ese detalle en especial, porque eso es algo que marca vidas, ¿verdad? Transforma vidas. Cuando niño, yo estoy tratando como de imaginarme, ¿verdad? La dinámica familiar, cuáles eran tus deberes y los de tu hermana dentro de la dinámica familiar, con dos personas que estaban a cargo, los dos adultos con discapacidad visual, cómo dividían las tareas, con dos niños que tal vez no manejan muy bien, ¿verdad? Las cuestiones del hogar, y dos adultos con discapacidad visual, pues de buenas a primeras suena como todo un dilema. Contanos un poco de eso. Sí, vieras que es muy común, es muy poco común que la gente vea a una persona con discapacidad visual que pueda hacer todas sus tareas de la vida cotidiana como cualquier otra persona, y sigue habiendo ese estigma en la gente o esa forma de pensar de que no se puede. Nosotros, mi hermana y yo, crecimos en una casa totalmente funcional. Mi mamá barría, limpiaba, mi papá cocinaba, mi papá acomodaba las cosas, lavaba la ropa, todo lo que usted puede ver en cualquier casa promedio. La diferencia que sí había, que eso fue lo que nos inculcaron desde muy niños, fue la honestidad, por un tema de que si yo agarraba algo siendo niño y mi papá no sabía que yo lo agarraba, para él eso estaba ahí. Entonces yo le cambié las cosas del lugar y yo no podía decirle, es que yo no sé quién fue. Habían dos niños, era yo, mi hermano y yo. Entonces sí nos enseñaron muy desde pequeños a siempre ser honestos, en que cuando uno le decía cuánto plata hay aquí, o sea, es un billete de 2.000, es un billete de 1.000, no decirles uno de 5 y tal vez uno de 10. Entonces siempre fue así y nos inculcaron mucho la parte de lectura desde muy niños y la parte de orden también desde muy niños, porque eran las características principales que uno tenía que tener dentro de la casa. Eso sí era como fijo, porque si mi mamá estaba tomando café y tiene en su conciencia que el café está en la esquina izquierda y yo agarro la taza de café y la pongo a otro lado, ya ella no sabe dónde está. Entonces ese tipo de cosas uno aprende con los años a verlas como algo normal, pero realmente no son nada del otro mundo. No es algo como que uno diga, sí, es que la familia era extraña, o no, la dinámica era igual que todas, pero con esos pequeños cuidados. Por ejemplo, el simple hecho de dejar un cuchillo hacia abajo, con la punta hacia abajo, en vez de hacia arriba, esas cositas y detallitos fueron los que nos fueron enseñando desde muy chiquititos, corrigiéndonos obviamente con todo el amor del mundo, pero crecimos con eso. Yo desde los 4 años, igual que mi hermana, yo ya leía, porque claro, íbamos a acompañar a mi papá a San José, y él nos decía, el bus dice San José, el de la letra que es S, que es como una culebrita. Desde chiquitillos empezamos a hacer eso, y yo en kinder ya yo leía un libro, y mi hermana también. Entonces son como esos detallitos, pero realmente en la dinámica de familia no había mucha diferencia. La gente a veces se imagina que nos está escuchando que es como un mundo aparte. No, es totalmente regular. Obviamente uno tiene que acompañar a los papás con algún tema de que, vieras que esa olla tal vez no, que le falta un poquito, o sea, se le quedó algo sucio,
o ahí hay una mancha que ellos no vieron, o cositas así. Pero todo lo demás, súper bien. Bueno, yo no sé qué te diga, pero creo que yo y las personas que nos están escuchando en realidad y que nos están viendo, vamos a coincidir en que, si bien es cierto, no es una dinámica rara ni nada tan extraño como alguien puede imaginarse, sí es una dinámica muy particular, sí. Y sí es de admirar, porque tiene que tener pues un alto nivel de organización, y creo que las tareas se deben delegar de una manera en la que pues las otras familias quizá no lo hacían. Y ahora que mencionas lo de la honestidad o la sinceridad o el decir, mira, este billete es de tanto, ¿verdad? Que son cosas que uno en la vida cotidiana analiza como mentiritas blancas que hacen los chiquillos, ¿verdad? ¿Vos pensás que tuviste que madurar más rápido, dada esta condición de tus padres? ¿O? Sí, totalmente, porque también habían algunas cosas que uno tenía que tener la conciencia que otro niño tal vez no tenía. Por ejemplo, desde niño uno apenas, no sé a qué edad fue, pero apenas mi hermano y yo nos dimos cuenta de que había una situación con la vista de mis papás, ya uno empezó a tomar conciencia de cosas que un niño normalmente no toma conciencia. Entonces, por ejemplo, ya yo veía a la esquina un escritorio y ya yo me fijaba en si mi papá iba para allá o no. Entonces, cositas en las que uno, sin darse cuenta, poquito a poco, fue empezando a ver detalles que antes no veía. Y creo que eso, y al final lo hace a uno como tener un sentido de cuidado de los demás, como de respaldar a los demás, que tal vez se desarrolló antes. Tal vez uno lo desarrollado después, pero yo lo desarrollé antes. Y creo que también el hecho de tomar conciencia de algunas cosas, como el tema de honestidad, sinceridad, orden, estar pendiente de detallitos que a veces a mucha gente se les va, creo que sí lo hacen a uno ver la vida desde una manera diferente. Creo que, y suena como que la empatía, ¿verdad? Tenía que desarrollarse desde muy temprano. Y suena como que también el estar alerta, el estar protegiendo, ¿verdad? Claro, de hecho, y es curioso porque hoy en día, claro, fueron años de entrenamiento sin que uno se diera cuenta. Pero hoy en día para mí es muy natural que yo voy incluso con gente evidente y yo siempre voy prestando atención al entorno. Entonces, siempre alguien se va a agachar y yo inmediatamente pongo la mano en la esquina, porque ya es natural para mí, porque siempre lo hice. O, por ejemplo, me pasa muchas veces ahora que la gente me dice, es que usted es muy poco caballeroso, porque tal vez yo paso adelante de una persona o una mujer, pero es porque en mi caso yo pasaba adelante para guiar a mi papá que venía atrás. Estás en modo guía. Exacto, entonces eso quedó tan, o sea, y causó un impacto tal que hoy en día es algo muy natural para mí, pero creo que es parte un poco de la dinámica que uno inconscientemente aprende a ver a lo largo de todos los años. Sí, en estos temas siempre ha existido el comentario de que lo que sirve para una persona con discapacidad visual no solo no sirve, no es que no sirve para los demás, sino que le ayuda. Por ejemplo, una persona que sea muy empática o que tenga este instinto, ahora yo creo que es como el currículum oculto que había en los programas de crianza de tu familia. En realidad, cuando van a hacer una rampa, cuando van a hacer una adaptación en las escaleras, o no es que solamente le va a ayudar a la persona con baja visión o con ceguera, sino que no le va a afectar a nadie más. Y una persona así me da la impresión de que siempre va a estar en un modo protector activado, ¿verdad? Entonces, no solamente va a estar cuidando de aquellas personas con una condición visual, sino que en realidad va a estar cuidando siempre a todo el mundo. Y eso me parece que, bueno, suena buenas a primeras como algo muy agradable, ¿verdad? Sí, realmente es un poco de empatía, como vos lo decís perfectamente. Sin embargo, perdón, uno aprende a que también dentro de las personas con discapacidad visual hay personalidades totalmente diferentes, ¿verdad? Que no siempre, porque tendemos a veces a generalizar de que, perdón por la expresión, pero ay, el cieguito y pobrecito, ¿verdad? Pero no, son personas como cualquier otra, que tienen sus enojos, sus cosas, sus complejos, sus situaciones, sus ansiedades, todo lo demás. Entonces, uno sí trae esa empatía, pero hay cosas que a uno hoy en día le parecen tan normales y tan básicas que a otras personas no, que yo digo, pucha, es que en qué momento, o sea, cómo concientizar a la gente para que hagan esos pequeños cambiecitos que pueden hacer que nos llevemos mejor todos, con todos,
Por ejemplo, el típico caso de que cuando uno va a un restaurante y le preguntan a mi mamá o a mi papá, ¿y él qué quiere? Entonces, pues pregúntele a él, digamos, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, esas situaciones, si usted como persona que ve, le pregunta y le dice, mira, ¿usted qué quiere comer? O sea, cositas simples, ¿verdad? Creo que pueden hacer pues un mundo mejor, aunque suene muy trillado, y reflejan la empatía de las personas. Sí, acá hay dos temas que estás tocando que me llaman poderosamente la atención, ¿verdad? Primero esto de que no son angelitos, ¿verdad? Exactamente. Son personas como vos y como yo, que tal vez a veces somos angelitos, a veces no tanto, ¿verdad? Y como todo el resto de la gente. Eso por un lado, y en otros episodios hemos tocado el tema de los factores protectores, ¿verdad? Que ya sea la retinosis o el desarrollo de un tumor o alguna condición visual o de otro tipo, una sordoceguera, por ejemplo, no es un factor protector ante otras circunstancias. Entonces puede que alguien sea malhumorado y además persona de baja visión, o puede que alguien tenga un trastorno obsesivo compulsivo y además ceguera, ¿verdad? Entonces no es como que estas personas que tienen baja visión o que tienen alguna condición, nos van a ser empáticas siempre sonrientes, siempre pasivas, ¿verdad? Todos somos personas, sí. Y pues las emociones son parte de nuestro ser. Lo otro que te iba a preguntar, que creo que ya has desmentido un montón con lo que vas diciendo, pero existen algunos mitos que la gente tenga por ahí y que te haya tocado que desmentir en tu día a día, explicando cómo es la realidad. Sí, bueno, es que hay cualquier cantidad. Bueno, la gente no sé por qué en su conciencia cree que una persona ciega no escucha o no habla. Entonces pasa esto de los restaurantes, ¿verdad? Bueno, pero su papá, ¿cómo hace para hacer tal cosa? Pues igual que usted, solo que no ve, ¿verdad? Preguntas que no voy a ahondar aquí porque son preguntas de chiquillos que siempre hacen como curiosidades en el colegio, pero ¿cómo hace su papá para cocinar? ¿Cómo hace su papá para ir a San José en bus? ¿Cómo hace su papá para leer? O sea, todas esas son cosas que la gente, claro, uno desde su perspectiva, que utiliza la vista para absolutamente todo, no se imagina que usted tiene otros sentidos iguales que se pueden desarrollar, pero uno tiene en su mente que se le fue la mitad de su vida porque no ve. Y no, realmente las personas desarrollan metodologías y yo he sido testigo de muchas que aprendí inconscientemente. Por ejemplo, yo llego a una casa oscura, o llego a mi casa, está a oscuras, y yo tocando la llave, sé a dónde va, porque eso me lo enseñaron desde muy niño. Cosas muy básicas, pero pues que tienen todo el sentido del mundo. Entonces, que uno no utiliza porque yo dije, pucha, ¿dónde estará el asunto para la llave? Pero tocando uno se da cuenta y hace. Entonces la gente a veces se pregunta cosas tan básicas, pero creo que es falta de información. Y estos podcasts sirven muchísimo para que la gente que esté en sus casas puedan ir quitando esos mitos, ¿verdad? Porque las personas no videntes son personas como usted, como yo, como los que nos están viendo. La gente tiende a pensar que una persona no vidente no puede trabajar, o lo tienden a meter en la casa, o lo sobreprotegen demasiado a tal punto de que Dios guarde le pase algo. Y parte del aprendizaje es justamente de tener situaciones, caerse, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que sí hay muchísimos mitos que hay que ir derribando. Yo fui testigo de muchísimos, no me acuerdo ahorita tal cual todos, ¿verdad? Pero sí, principalmente me acuerdo que iban en esos temas y algunos un poco más íntimos, que no voy a decir aquí, pero que sí son como, si utilizamos la lógica, pues no tienen que ser un problema, ¿verdad? Sí, bueno, pues estás tocando temas bastante sensibles, ¿verdad? Porque en la vida diaria tenemos situaciones en las que cuando son niños con discapacidad visual, tal vez no se les enseña que, están en una condición de discapacidad visual, pero la mayor parte del tiempo hay un montón de capacidades, de habilidades, de aptitudes, de actitudes que están ahí, están para sacarles provecho, ¿verdad? Pero a veces, por una cuestión de un luto que pasa, ya sea papá, mamá, cuidador o el mismo niño, hablando en este caso de niños, ¿verdad? Pues no se les da la oportunidad. Y ahora fuera de cámaras salía un comentario y decíamos que la gente no lo hace con una mala intención. Y es que a veces con los adultos también se da. Y recordemos que cuando
inutilizamos a alguien, cuando no le hacemos saber o no le permitimos intentar o probar, también, y aunque suene un poco mal, es una forma en la que estamos maltratando o es hasta un tipo de agresión, ¿verdad? Porque todos tenemos derecho de disfrutar, de vivir una independencia o una autonomía. Y pues en una condición de discapacidad, por ejemplo visual, pues existen muchas otras áreas de la vida de esa persona, ¿verdad? Porque somos seres íntegros, integrales, que tenemos una formación que debe ser holística y que nos permita desempeñarnos en muchos campos, pero a veces no se le permite, así sea una persona ciega, una persona sordociega, ¿verdad? Una persona en cualquier condición de discapacidad, pues siempre van a haber cositas, ¿verdad? Que esa persona puede hacer por sí sola o un montón de asuntos que puede manejar. En el caso de las compras del día a día, ¿cómo hacían? Y tal vez la pregunta a vos te parece como unas preguntas de esas que mencionaste infantiles, pero entonces voy a tocar las preguntas infantiles. Dale, sí. Sí, porque son, probablemente la gente se pregunta eso. Yo estoy segura que no solo yo estoy pensando, ¿y cómo iban al súper? Y cómo elegían las marcas, en especial uno, como señora de la casa, uno siempre tiene como ciertas preferencias, ¿verdad? O cómo hacían con la limpieza, con las esquinitas. Vos nos mencionabas que tal vez ahí hay una mancha o allá no, pero o cuando niños, cuando bebés, se me ocurren 1000 preguntas y fijo, pensás que todas son infantiles, entonces mejor contanos vos. Sí, bueno, es que voy a ir por partes para que no se me olviden. Bueno, en el caso de nosotros, gracias a Dios, tuvimos la bendición de que mi hermana y yo vemos, entonces eso sí fue un poco de ayuda porque no había la tecnología que hay hoy en día. Hoy en día hay muchísimos lectores de pantalla, hay muchísima tecnología que vos puedes tener a la mano y te ayudan a llevar las tareas del día a día. Pero en aquella época, hace 20 y resto de años, no era tan así. Entonces, por ejemplo, para ir al supermercado, no recuerdo muy bien cuando era muy niño, pero sí cuando empezamos a leer, ya mi mamá nos enseñaba a identificar cuáles cosas ocupaba, cuáles cosas había en la casa, y nosotros pues nos encargábamos en el supermercado de buscarlas. Lo que pasa es que siempre se hizo como un juego, ¿verdad? Entonces el hecho de decir es que se acuerda la cajita blanca, hay que buscar la cajita blanca. Entonces ya sabemos que esa era la leche y vamos a buscar la leche. Entonces mientras aprendimos a leer, ya después el ir al supermercado se convirtió en algo bonito, en un paseo, nos ayudaban a aprender a leer en el proceso y entonces nosotros ayudábamos mucho a mi papá y a mi mamá porque evidentemente no había ninguna aplicación que pudiera leer qué producto había. Entonces sí, las compras eran siempre en familia, íbamos los 4 y nos encargábamos de ir pasito a pasito, durábamos mucho, pero hacíamos al final todas las compras que se ocupaban. Con respecto a cuando estábamos bebés y todo el asunto, sí era curioso porque mi mamá veía un poco, pero mi papá no. Sin embargo, mi papá siempre, según lo que me contaron, pues nos cambió los pañales y fue una persona que se desenvolvió sin ningún problema en esto. El tema es que sí habían algunas veces, pues que por razones lógicas, pues se embarraba de algo, ¿verdad? Pero de nada que uno por los hijos no se pueda lavar las manos y listo. Pero realmente son cosas muy fáciles. Bueno, tal vez para uno, pero por ejemplo, a los papás que nos están escuchando, cualquiera que ha cambiado un pañal, pues no es que lleve no es astrofísica, es una metodología que si usted la aprende a hacer, es sencilla de seguir los pasos, ¿verdad? Simplemente en algunos casos, por ejemplo, si yo estaba bien limpio, mi hermana, pues ahí mi mamá tal vez ayudaba un poquitín, ¿verdad? Pero realmente son metodologías que se desarrollan. Uno está acostumbrado a usar la vista, entonces no lo desarrolla de esa forma. Pero cuando una persona tiene todo con un método, es más sencillo. Por ejemplo, mi papá andaba en la casa y la gente decía, pero ¿cómo no pega con nada? Porque la gente está acostumbrada a que, como a donde mayo, va pegando por todo lado. Y no, ya él sabe que esto está aquí, que esto está aquí, que 4 pasos o lo que sea, allá está para dar la vuelta, etc. Ahí es donde estaba la importancia del orden, ¿verdad? Que yo no puedo dejar cualquier cosa tirada a la mitad porque mi papá se toque se cae. Pero él todo lo tenía metodológicamente estructurado. Entonces, más que, creo que más que una proeza, ellos desarrollaron una metodología muy eficiente que les permitió a ellos y a nosotros como familia seguirla. Y cuando uno la sigue, ¿verdad? Creo que todo se hace un poco más sencillo. El asunto es que siguen habiendo muchas personas sobreprotectoras y eso hace que las personas no logren desarrollar lo que ocupan para la vida, en este caso.
Claro, es que la sobreprotección también tiene su lado negativo y a uno no le gusta hablar de eso y a uno como padre de familia, ¿verdad? O como profesional sigue pensando que sobreproteger a alguien es igual que proteger. Sí, y perdón que te interrumpa, porque ahí yo caí en una situación que tiempo después, porque no es tan sencillo no caer en esa sobreprotección. Hoy en día que mi mamá es adulta mayor y que es no vidente, yo no la dejo, bueno, no es que no la deje, pero trato en la medida de lo posible de llevarla a todo lado en carro. Porque yo que tengo mi conciencia digo, pero si le pasa algo, pero lo hizo 30 años, sin problema, y yo nunca me di cuenta y ella desarrolló sus capacidades sin ninguna problemática. Luego ya que uno es consciente dice, ay, pucha, ¿y si le pasa algo? Pero creo que eso es normal en todos, pero eso es lo que hay que ir trabajando uno, ¿verdad? Y de esa misma forma ayuda a la otra persona a que desarrolle aún más. Claro, y esa ayuda a desarrollar, bueno, vos siento como que llevaste el curso de movilidad, ¿verdad? Y de orientación intrínseco en crianza, pero el resto de personas que no precisamente crecen en una familia así, pues tienen que irse formando, ¿verdad? A través de libros, a través de material, de videos, de seguirnos con todos los tips que hemos estado dando y que continuamos dando. También está la parte del orden, y el orden es un asunto muy importante cuando hablamos de personas con condiciones de discapacidad visual, porque ahora vos hablabas, yo me imaginaba los juguetes tirados ahí en un pasillo, ¿verdad? En la sala, y papá sin bastón, porque me decías, ¿verdad? Que tal vez se andaba sin el bastón en la casa porque ya se conocen de memoria, ¿verdad? Cada espacio. Pero entonces el orden termina siendo un asunto primordial que probablemente produjo más de un accidente. Tal vez no te acordás, ¿verdad? Pero estoy segura que por ahí tal vez hubo una que otra situación. Entonces todos estos aspectos son valiosísimos de aprender, de analizar, de indagar, de investigar, de priorizar en las casas, ¿verdad? Que sepamos que no es una cuestión de mal humor si tenemos un adulto mayor con discapacidad visual o un adulto en general y tal vez dices que ocupamos tener un poco más de orden, no es que sea delicadito o picky, ¿verdad? Sino que para ellos pues es súper importante el tener los espacios pues más abiertos, más limpios, ¿verdad? En cuestión de obstáculos para poder trasladarse de manera segura. Sí, yo creo, perdón que te interrumpa, yo creo que el tema muy importante aquí es la empatía, porque muchas veces hablamos desde nuestra realidad y nuestro confort. Yo no utilizo un montón de cosas, entonces no hay ningún problema. Pero ahí donde la empatía llega a jugar un papel. Si yo estoy conviviendo con una persona con discapacidad visual, pucha, lo mínimo que puedo ayudar yo es teniendo orden, ¿verdad? Que me va a ayudar a mí también. Pero ese tema de pensar en la otra persona, en cositas básicas, hacen que la convivencia y del día a día sea 1000 veces mejor. Claro, que todo fluya. Y ahora que decías bueno, son como herramientas, ¿verdad? Que uno tiene que ir adaptando. Esto en cuestiones meramente físicas, de espacios. En cuestiones tecnológicas, ¿qué herramientas recordás que utilizaban? Estamos hablando hace 2 décadas, me decías vos, 2 décadas atrás, pero ¿qué herramientas recordás que se usaban en casa? Por ejemplo, ahora tal vez uno agarra y le pone una señal a la lavadora o al microondas. ¿Qué recordás vos de tu infancia que utilizaban tus papás, tanto tu papá como tu mamá, en cuestiones del día a día? Sí, bueno, eso realmente lo que se utilizaba mucho era la metodología, pero que recuerde de herramientas, no me acuerdo el nombre, hay unas cintas rojas, que no sé el nombre cómo se llaman, que son gruesitas, entonces con el bastón, con el punzón, usted va escribiendo en braille lo que es, ¿verdad? Y eso se lo pegaban a algunos envases, sobre todo de productos, sé yo, que uno no pudiera tomar por ahí, cloro y cosas así. Entonces ponían en el envase esa rotulación y con eso ellos se guiaban, porque eso estaba fuera de nuestro alcance, entonces no podíamos decirle, tome, es este, ¿verdad? Entonces eso, la regleta y el punzón, que básicamente era como lo que había en esa época. Mi papá utilizó siempre el radio y siempre fue temas de radio, y creo que básicamente eso, hasta después ya con muchos años que desarrollaron la tecnología y todo fue fluyendo. ¿Tus papás utilizaban computadoras o como para el trabajo o así? ¿Ya ellos son de la generación que utilizaba lectores de pantalla? Mis papás lo utilizaron hasta cuando ya nosotros estábamos adultos. Realmente mi papá usaba el JAWS para todo su trabajo, ¿verdad? Y lo aprendió a utilizar porque era muy inteligente, y realmente
fue lo que le salvó la vida. Antes teníamos que leerles todo, entonces mi hermano y yo hicimos como un posgrado en Derecho, porque todo lo que él hizo durante la vida, todas las sentencias, casos y demás, lo leíamos ella y yo. Ya después que llegó el JAWS, eso llegó a reemplazarnos. Qué formación tan integral. Exacto, ¿verdad? entonces yo tengo cierto conocimiento ahí. Y mi mamá hoy en día, pues sí, tiene celular, mi papá tiene celular, tienen lectores, lectores de pantalla. Uno va aprendiendo a cómo irlos ayudando a que lo manejen mejor. Pero sí, eso fue hasta tiempo reciente, de que además de que hay que ayudarles a usarlos como personas ya con cierta edad, pues tienen el asunto de la discapacidad visual. Pero realmente se han adaptado bien. Comprendo. Mira, yo, bueno, estoy fascinada, ¿verdad? Con todas las anécdotas que nos has contado, y uno trata como de ubicarlas en situaciones que uno conoce de otras personas que pasan por algo similar y que tal vez no han tenido las herramientas para enfrentar la vida como tus papás, ¿verdad? Porque creo que esto viene, bueno, nos hemos ubicado como en una línea del tiempo, pero creo que hay algo más atrás, porque a veces desde la formación de tus papás, cuando vos todavía no eras ni tan siquiera un plan en la familia, probablemente, ya, ¿verdad? Sí. Tiene que haber habido como todo un manejo que se dio cuando eran niños, ¿verdad? Y de acá la importancia, y yo sigo destacando, ¿verdad?, de que de la infancia se manejen estas condiciones como lo que son, una condición de vida y con la que aprendemos a vivir, ¿verdad? Y a romper estigmas y a... Sí. Y saber que si hay una condición, pues, sí, hay una parte de duelo, pero si hay una condición, tratar de, bueno, voy a darle todas las herramientas que yo pueda para que cuando él crezca, porque a veces pensamos que se van a quedar pequeñitos, cuando él crezca pueda desenvolverse de su forma normal. De hecho, mi abuela, en esa época lo metió a la Centeno Well, y ahí fue donde mi papá aprendió todo lo que le sirvió para la vida, ¿verdad? Fue un golpe muy duro para ella, pero ahí se hizo y fue algo visionario. Algo visionario, creo que esa es la palabra, ¿verdad? Es cuestión de visión. Juan Manuel, ¿existe algún mensaje que nos quede pendiente, que quieras compartir con las personas que nos están escuchando, que nos están viendo? Sí, yo creo que nos falta como sociedad, principalmente, mucha empatía en algunos temas. Creo que seguimos tratando a las personas con discapacidad visual y otras discapacidades como personas extrañas, y realmente tenemos que ser conscientes de que todos, absolutamente todos, tenemos diversas capacidades, diversas virtudes, y simplemente una persona con discapacidad visual pues no tiene uno de sus sentidos, pero tiene otros 4 que puede desarrollar muy bien y mucho mejor que nosotros. Entonces, tratar a los padres sobre todo que no los sobreprotejan, no los tratemos de encerrar en esa burbujita, sino que más bien démosles herramientas para que en su día a día vivan de la mejor forma posible. Bueno, y como bien lo acaba de mencionar nuestro amigo, es un proceso, ¿verdad? Es un proceso en el que tenemos que ir aprendiendo y tenemos que ir también sembrando semillitas que más tarde van a florecer en historias de éxito, en historias de independencia y de autonomía principalmente. Bueno, y nos despedimos de nuestro buen amigo. No queda más que agradecerle por todas sus historias, sus anécdotas, Gracias. Su testimonio de vida, un testimonio de una familia completa, como hemos escuchado, y esperamos verlos, escucharlos o sentirnos en nuestro próximo episodio de Fundavi Podcast, transformando vidas en cada conversación.